Padre Celestial, en esta hora venimos a tu presencia, Señor, te pedimos que tú seas hablándonos, Señor, esta mañana. Queremos que nos des entendimiento a tu palabra, Señor, y que lo que escuchemos en este día no solamente sea algo que nos edifique, sino sea algo que penetre hasta lo profundo de su corazón, Señor, y pueda traer fruto en nuestra vida, Señor, porque no queremos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta mañana, bendice tu palabra y bendice a tu pueblo, Señor. Amén. Pues el nombre del mensaje de hoy es: estás en medio de una batalla y no te has enterado. El momento en que te empiezas a acercar al Señor, ya sea escuchando alguna alabanza o un mensaje, o asistiendo a alguna reunión como las que se han anunciado, o una reunión ya sea de mujeres, de varones, de jóvenes, eso te pone en la mira del enemigo. Te pone en la mira del enemigo así, y te empieza a apuntar ahí, empieza a molestarte, quizás con alguna o varias pesadillas, o empieza a darte problemas en tu casa, o en el trabajo, o en el estudio, o en tu propia vida personal. Empieza problemas que no tenías antes. Y bueno, recordemos lo que dice Juan 10:10. El Evangelio de Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás, el enemigo de nuestra vida. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego dice Jesús, está hablando Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Juan 10:10, apréndanselo, memorícenlo. Realmente es un versículo de mucha bendición, mucha vida. Y bueno, pasando de ahí al momento que ya no solamente estás escuchando, ya no solamente te has interesado, ya no solamente escuchas una que otra alabanza, sino que decides hacer un compromiso con Dios, decides caminar con Dios, decides entregarle tu voluntad. Y cuando haces eso, entonces el enemigo desata ataques contra ti, porque para él tú eres una persona traidora, eres una persona que ha traicionado. Le ha traicionado porque, aunque no lo sepamos, antes de servir a Dios, nosotros servíamos a Dios. Uno dice: no era tan malo, o sea, yo no servía al diablo, o sea, yo me servía a mí mismo. Cuando te sirves a ti mismo, estás sirviendo al diablo, porque el egoísmo, el orgullo, la soberbia, todo eso es fruto de la carne, y todo eso es servir al reino de las tinieblas. Amén. Y bueno, los ataques del enemigo pueden ser sutiles, como por ejemplo ponerte por delante aquello que más te gusta del pecado. Yo ya les he compartido esta historia del hermano que nos discipuló a mi esposa y a mí. Él era un americano que estuvo sirviendo, ¿verdad?, en la armada ahí, naval de Estados Unidos, y era un hombre que cuando estuvo ahí en la armada, pues se convirtió en un hombre, lo típico de un marinero. ¿Qué es lo que pensamos, el estereotipo de un marinero? Una persona que maldice, que tiene dicen un amor en cada puerta, ¿no? Pero realmente no son amores, son simplemente personas que las usan, ¿verdad? Y esa era la vida de él.
cada puerto donde iba con los demás marineros a buscar dónde estaba la casa de nota roja de la ciudad. Y además se volvió en un adicto a la droga. La cocaína era la droga que a él más le gustaba. Pero un día el Señor le llegó con el mensaje. Él recogió un panfleto del suelo. Él iba drogado, tomado, pero vio un panfleto y tenía la imagen de una moto, que a él le gustaban mucho las motos. Y cuando vio la imagen de una moto ahí, una persona que estaba así levantando la moto por la velocidad a la que iba, dice, qué bonito, y lo voltea y decía, a esta velocidad, y la volteó y decía, vas camino al infierno. Y se sobrecogió porque él había crecido en el hogar cristiano y él sabía que ese mensaje era verdad. Dice que se le bajó la subida que tenía ahí de la droga y el alcohol y se fue a su casa. Y entonces allí en su sala tenía una alfombra, estaba alfombrado. Él hizo una marca allí y dijo, Señor, toda mi vida he estado de este lado en contra tuya, pero hoy día yo decido cruzar al otro lado y estar contigo. Nunca él, a partir de ese momento, dio vuelta atrás. Él nunca se alejó del Señor, nunca volvió al mundo, no, él caminó con el Señor y fue para nosotros una gran bendición. Pero antes de llegar a ese punto, al día siguiente él se había doblado el tobillo, pero él estaba decidido a ir a la iglesia porque era un domingo. Entonces comenzó a caminar por la calle, tenía la dirección de una iglesia, iba caminando por ahí y de repente se para a su lado un coche, un convertible descapotable, rojo, con una mujer que iba al volante, rubia, guapísima. Lo mira y le dice, guapo, ¿a dónde vas? Y dice, pues voy acá a la iglesia. Y entonces ella le mostró un paquetito de cocaína y le dice, ¿no quieres acompañarme y compartir esto conmigo? Es decir, le estaba poniendo todas las cosas que a él le gustaban antes. Y él dijo, pensó todo, ¿no? Traía la pierna que le dolía porque se había doblado el tobillo y todo, pero él dijo, no, es que yo ya entregué mi vida a Dios. Y le dijo, no, gracias. Pero así es el enemigo. O sea, y puede ser una cosa así sutil, ¿verdad? Como ponerte ahí delante de ti cosas con las cuales has tropezado antes para que vuelvas a tropezar. O puede ser ataques más directos, como un dolor de cabeza, o sueño que te da cuando lees la Biblia, la palabra, cuando escuchas un mensaje, vas a la reunión y te estás durmiendo. ¿Verdad? Es el enemigo que no quiere que escuches. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes han experimentado eso en algún momento de su vida. Pero también los ataques del enemigo pueden ser más directos y más brutales. Por ejemplo, puede buscar meterte en una depresión, ¿sí? Porque a partir de que haces esa entrega a Dios, te viene un problema en trabajo, te corren, o tu cónyuge ya no quiere saber nada de ti, o tu novia o tu novio rompe contigo porque no quiere seguir ese caminar contigo y te mete en una depresión y te quiere empujar a que te suicides. Sí, porque el ladrón solamente vino a robar, matar y destruir. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han llegado a pensar
tener pensamientos suicidas, de pensar, me voy a quitar la vida. Yo no sé ustedes, yo en alguna ocasión lo pensé cuando era más joven, cuando mi mundo se vino abajo, todos los planes y sueños que yo tenía se derrumbaron, y yo lo pensé, pero tenía yo un problema. Yo cuando era más joven, cuando escuchaba que una persona se suicidaba, yo decía, qué cobarde, ¿por qué no enfrenta la vida? Y yo ahora me encontraba en esa situación y yo decía, es que yo no puedo ser cobarde, tengo que enfrentarme a esto que me está pasando. Y pues, no sé si ustedes sepan, pero la cantidad de suicidios y el problema de depresión es algo que se está extendiendo muchísimo en todo el mundo. No sé si tú alguna vez has experimentado lo que es una depresión. No es simplemente sentirte mal, no. Es que viene como una cortina sobre ti, ¿sí? De desánimo, no tienes ganas de nada, no tienes fuerzas para nada, aún las cosas que no te gustan, o sea, no tienen ningún sabor para ti, ni la comida, ni la música, ni la gente, ni nada, y solamente quieres no escuchar nada, no desconectar de todo y dormir. Yo recuerdo cuando mi esposa pasó por una depresión, aquellos que conocen a Isabel saben que ella es como una hormiguita, siempre o sea, no la puedes agarrar, o sea, no la puedes sentar, o sea, parece que se sienta y algo le pica y tiene que levantarse y ponerse a hacer algo. Cuando entró en depresión, se levantaba, estaba medio funcionando como a las 9, 10 de la mañana, luego ocurría cualquier cosita y se iba al cuarto. Y cuando yo iba, la encontraba durmiendo. Y mi esposa, hasta la fecha, no duerme en la siesta. Yo sí, yo soy español, ¿verdad? Ya tantos años ahí. Pero ella no. Ella está ahí, se pone a leer la Biblia, prepara un mensaje, escuchar algo, a escribir con sus hermanas o hablar con personas, o sea, siempre está ocupada. Pues ver ahí tumbada que no podía hacer nada, era muy duro para mí verla así. ¿Qué hacía yo? Pues yo me sentaba allí al lado de ella estaba dormida, y me ponía a orar por ella. Señor, tú sabes que necesitamos que mi esposa se levante y yo no sé qué hacer, pero yo te pido que tú la levantes. Y estuvo así, no recuerdo cuánto tiempo, una semana o 2 semanas, no recuerdo cuánto tiempo. Pero el Señor, ella estaba mal y le decía al Señor, ya no quiero saber nada. Yo no soy la buena cristiana, no soy la buena esposa, no soy la buena madre, no soy buena nada. Y el Señor lo único que le decía era, te amo. Te amo. Porque el Señor no te ama por lo que haces o dejas de hacer. Te amo porque Él ha escogido a amarte. Y la sacó de esa depresión con una palabra solamente. Está ahí, me parece que en Eclesiastés. Todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Él escuchó esa palabra y entendió. Dios no me está exigiendo todo lo que yo me estoy exigiendo. Solamente me pide que haga lo mejor con lo que tengo. Y a partir de ahí, ella se levantó, pero se levantó con una fuerza tremenda, porque ella sabía que Dios la amaba. Y pues es un mensaje que ella misma comparte con todas las personas con las que entre en contacto. Y bueno, una táctica que el enemigo repite una y otra vez para destruirnos, para robarnos algo
usando para desanimarnos es dividirnos. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Divide y vencerás. Bueno, así lo hace el enemigo. Lo hizo desde el jardín del Edén, dividiendo, ¿verdad? Metiendo división, metiendo una cuña entre Adán y Eva, y luego entre Adán, Eva y Dios. Siempre está buscando dividirnos. Y luego, ¿cómo lo hace el Padre? Por medio de un chisme. Por eso, la palabra de Dios dice que los chismes son pecados, porque traen división, traen una cuña o una acusación falsa. ¿Cuánto daño puede hacer una acusación falsa? Y yo quiero platicarles que en México, en un tiempo, hubo un grupo supuestamente cristiano, pero no era cristiano, que lo que hacía, llegaba a una ciudad, y llegando a esa ciudad hacía una gran campaña y se publicitaba por medio del diario y por medio de los periódicos y la radio, y hacían unas campañas así grandes, ¿verdad? Traían dinero, no sé exactamente de dónde venía todo ese dinero, pero invitaba a todos los miembros de las diferentes iglesias que estaban ahí. Y luego lo que hacían era, con toda esa gente, organizaban una nueva iglesia. Y obviamente cuando se empezaron a enterar los pastores de lo que hacían, pues empezaron a oponerse y decirle a los miembros de su iglesia que no asistieran. Pues lo que hacía esta gente es que comenzaba a sacar acusaciones escandalosas en el radio, en los periódicos, en contra de los pastores. Imagínate, ¿no? Que de repente te escuchas, en verdad, bueno, hoy día ya no sería la radio, ahora sería la televisión o las redes, ¿no? Diciendo, el pastor Gastón Pineda, adúltero, pedófilo, ladrón. O sea, imagínate, o sea, ¿qué pasa con ese tipo de cosas, no? Hay personas que obviamente llevan una relación cercana y pues dicen, no, es que ese es falso, ¿no? Pero hay otras que se dejan arrastrar, o sea, por un chisme de ese tipo. Yo personalmente conocí a un pastor que fue objeto de un ataque de este tipo. Imagínate. ¿Tú qué harías si escuchas una noticia así? Ay, Señor, ¿qué haría? Vendría a reprender al pastor. Y bueno, obviamente esas suposiciones eran falsas, pero así muchas personas caían en el engaño y o una de dos, o se unían a la nueva iglesia, o muchos de ellos dejaban de asistir a su congregación desilusionados con su pastor. No creas cualquier cosa que te digan. O sea, el ladrón solo vino a robar, matar y destruir. Si alguien me viniera y me dijera, oye, es que tu mujer pues te ha engañado, y yo le diría, pues me habrá engañado de que se iba a levantar tarde, temprano para hacer alguna cosa, pero algún otro engaño, no. O sea, ¿por qué? Porque yo conozco quién es mi esposa. Yo conozco quién es ella. Ella sabe quién soy yo. Entonces, no necesitamos dudar de nada. Mi móvil, o sea, mi esposa lo agarra, lo ve, o sea, yo veo el de ella, o sea, no tenemos ninguna cosa que ocultarnos. Ayer estuvimos escuchando una historia que la verdad, o sea, nos conmovió, nos hizo el corazón así, de
de una mujer que estuvo casada y trabajando con su esposo en una empresa durante muchísimos años, no sé cuántos años. Cuando ya cumplió 60 años, fue a ver si se podía retirar y está recibiendo la pensión. Y cuando llegó ahí, resulta que su esposo nunca la había dado de alta ni estaba contribuyendo nada para su retiro. Imagínense. O sea, me parece a mí inconcebible que una persona pueda hacer algo así con su esposo. O sea, pero hay gente así. Hay gente así. Y bueno, volviendo al punto, el enemigo quiere destruirte, quiere dividirte. Dice ahí en el Evangelio de Marcos 3, versículo 25, dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Vamos a ver el contexto de esto. Vamos a ir desde ahí de Marcos 3, del versículo 20. Dice así, Marcos 3, 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían comer pan. O sea, estaban ahí la gente buscando que Jesús los sanara o echara fuera un demonio. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ahora, ¿saben de quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Y quiénes eran los suyos? Sus hermanos. Imagínense. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y este principio se aplica a todo, no se aplica solamente a Satanás, se aplica a nuestras casas. Si nuestra casa se divide, no puede permanecer en pie. Por eso el enemigo trata de dividirnos. Tu familia está bajo ataque. Tu familia está bajo ataque. ¿Por qué? Porque una familia unida y sometida al Señor es una fuerza poderosa. Es el elemento básico tanto de una iglesia sana y fuerte como de una sociedad sana y fuerte. Quiero que vayamos a una historia que algunos de ustedes ya conocen si se han leído lo que es el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 28:1. Es una historia que involucra al rey David. Antes de que él ascendiera al trono, él había sido perseguido por Saúl, el rey Saúl, y él se había ido a un reino el rey se llamaba Aquis, y él se había ido a servirle a él, que era un filisteo. En el 1 Samuel 28, versículo 1 dice así: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Es decir, le dijo el rey: vamos a ir a pelear contra Israel, es decir, contra el pueblo de David. Y bueno, vamos a saltarnos al capítulo 29, del 1 al 5, que dice así: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel.
en el versículo 12, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, es decir, como estaba ahí, viviendo ahí en esa área, pues, y sirviendo a Aquis, él fue, ¿verdad? Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen estos hebreos? O sea, vamos a atacar al pueblo hebreo, ¿y qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl y rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? O sea, no llevaba 2 o 3 semanas, llevaba años ahí. Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos, versículo 4, se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia del Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Es decir, los generales cuando vieron allá a David y sus hombres dijeron, no, estos no pueden ir con nosotros a la batalla. En medio de la batalla se nos vuelven en contra de nosotros y nos matan y van otra vez a congraciarse con su rey, y no permitieron que siguiera ahí. Entonces Aquis le dijo, pues lo siento David, pero los generales no confían en ti, por favor, en la mañana temprano vete de regreso a Siclag, que era la ciudad que les había dado el rey Aquis para que vivieran ahí. Y en el versículo, 1 Samuel 29, versículo 11 dice así, y se levantó David de mañana y él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Israel. Los filisteos fueron ahí a pelear contra Israel, y David y sus hombres regresaron a la ciudad. David ya llevaba años sirviendo al rey de Aquis, y le había dado, como he dicho, la ciudad de Siclag, donde vivía con 600 hombres que lo habían seguido. Primera de Samuel 30, versículo 1 al 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. O sea, vino pues David, al versículo 3, con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Imagínate, te vas en un viaje para hacer alguna cosa y a los 3 días regresas y tu casa está quemada y tu familia ya no está ahí, se los han llevado cautivos. ¿Te imaginas qué impresión? ¿Qué impresión tuvieron? Vamos a ver cómo reaccionaron. Ahí en 1 Samuel 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. No sé si alguna vez has llorado así, pero cuando uno llora realmente, o sea, de una angustia, de una desesperación. Versículo 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Los hombres se llenaron de amargura y querían apedrear a David. O sea, esto es por tu culpa, tú nos trajiste aquí. Pero ¿qué hizo David?
David se fortaleció en el Señor. David buscó el rostro del Señor. David se humilló delante de Dios y comenzó a hablar y decir: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué haces tú cuando ves que tu familia está bajo ataque? Tu familia está bajo ataque. Tú estás en medio de una batalla y no lo sabes. Y puedes llorar y lamentarte, o puedes, como David, fortalecerte en el Señor. Deja de apoyar al enemigo. Tú dirás: no, si yo no apoyo al enemigo. Cada vez que le respondes mal, de palabra o de actitud, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, estás siendo tú la voz del enemigo. No apoyes más al enemigo. Decide servir a Dios con tu boca. Santiago 3, versículos 9 al 11. Dice así: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Versículo 10. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Decide servir a Dios con tu boca. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y a la persona a quien has ofendido. Si te ofenden, perdona. Sufre la ofensa. Termino con esto. Mateo 5, versículo 43 al 48, dice así: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir ¿qué? Su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos y los pecadores, los que no conocen a Dios? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los que no son pueblo de Dios? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Métete en la batalla y gana la batalla. Métete en la batalla y gana la batalla. La conclusión de lo que ocurrió con David está en 1 Samuel 30, versículos 18 al 19. Dice así: él fue y se metió en la batalla y dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, en el 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Métete en la lucha por tu familia, métete en la lucha por tu cónyuge, métete en la lucha por tus hijos, métete en la lucha por tus padres, si es que tus padres no caminan con el Señor. Pero métete, busca del Señor, lee la palabra, ora, intercede, comparte, y vas a poder ver, o sea, precisamente esa gloria de la cual hemos cantado. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, esta mañana. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte, Señor. Pero queremos, Señor, no solamente conocerte, sino darte a conocer. Y comenzando a darte a conocer con las personas más cercanas a nosotros, nuestra familia, Señor, los hermanos, hermanas, padres, hijos, cónyuges, Señor. Te bendecimos, Señor, esta mañana. Y ayúdanos, Padre, verdaderamente a ser guerreros para tu reino, librando de rodillas, Señor, esta batalla, porque las batallas, Señor, se ganan en el cuarto de oración. Gracias, Padre.
el poderoso y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.